En la vasta y desolada autopista que atraviesa el corazón de Texas, los camioneros cuentan historias de encuentros sobrenaturales que desafían la razón. Una de las más temidas es la leyenda del pasajero fantasma, un espectro que aparece solo a aquellos que viajan solos en la oscuridad de la noche, cuando la carretera parece infinita y el cansancio empieza a nublar los sentidos. Tomás Martínez era un camionero veterano, con más de 20 años de experiencia en las rutas más solitarias de Estados Unidos. Había escuchado la leyenda del pasajero fantasma en más de una ocasión, pero nunca le había dado importancia. Sin embargo, una noche, todo cambió. Era una noche sin luna, y Tomás se encontraba en uno de sus viajes habituales transportando carga a través de Texas. El reloj marcaba las 2 de la mañana, y el cansancio empezaba a hacer mella en su cuerpo. La carretera estaba completamente vacía, sin un solo vehículo a la vista. Las luces del camión iluminaban apenas unos metros delante de él, creando sombras que bailaban al ritmo de su marcha. De repente, Tomás vio algo en la distancia. Una figura estaba de pie al lado de la carretera, justo en la orilla. Era un hombre, o al menos eso parecía. Llevaba un sombrero de ala ancha que cubría su rostro, y su ropa era oscura, casi indistinguible en la penumbra. Tomás redujo la velocidad, pensando que podría tratarse de alguien en apuros. Cuando se acercó lo suficiente, el hombre levantó una mano, pidiendo aventón. Sin pensarlo demasiado, Tomás detuvo el camión. Aunque sabía que no era prudente recoger a extraños en mitad de la noche, algo en los ojos del hombre lo convenció de que debía ayudarlo. El hombre subió al camión sin decir una palabra. Tomás lo observó por el rabillo del ojo mientras volvía a poner el vehículo en marcha. El pasajero era alto y delgado, y sus ropas estaban cubiertas de polvo, como si hubiera estado caminando durante días. El silencio en la cabina era pesado, y Tomás intentó iniciar una conversación. ¿A dónde vas?, preguntó Tomás. El hombre no respondió. Tomás lo miró de reojo, esperando una reacción, pero el pasajero seguía mirando hacia adelante, con el sombrero cubriéndole el rostro. ¿Estás bien?, insistió Tomás, sintiendo una creciente incomodidad. El pasajero giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y había algo en su mirada que hizo que Tomás sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. El hombre esbozó una sonrisa inquietante, y finalmente habló, con una voz grave y áspera. No deberías haberme recogido. Tomás sintió que su corazón se aceleraba. Algo no estaba bien. Pensó en detener el camión y pedirle al hombre que se bajara, pero antes de que pudiera hacerlo, el hombre comenzó a reírse. Una risa baja y gutural que resonó en la cabina como un eco maligno. La radio del camión, que hasta entonces había estado apagada, comenzó a emitir un ruido estático, seguido de una voz que susurraba su nombre: Tomás. Tomás. Tomás apretó las manos en el volante, tratando de mantener el control. La risa del hombre se hizo más fuerte, y de repente, la temperatura en la cabina bajó bruscamente. Un frío glacial llenó el aire, y el aliento de Tomás se convirtió en vapor. ¿Quién eres?, gritó Tomás, con la voz temblorosa. El hombre dejó de reír y se inclinó hacia él, sus ojos brillando con una luz antinatural. Soy la última persona que verás en esta vida. El camión comenzó a perder el control, zigzagueando por la carretera. Tomás luchaba por mantenerse en el camino, pero sentía que una fuerza invisible tiraba del volante. El pasajero fantasma se incorporó, su cuerpo parecía crecer, oscureciendo la cabina. Desesperado, Tomás pisó el freno, deteniendo el camión en seco. Cuando miró a su lado, el hombre había desaparecido, pero la risa seguía resonando en su cabeza. Con el corazón latiendo frenéticamente, Tomás bajó del camión, buscando aire fresco para calmarse. La carretera estaba vacía, y no había rastro del hombre. Todo parecía un mal sueño, pero las marcas de sus propias manos en el volante, marcadas por la fuerza con la que había tratado de controlarlo, eran muy reales. Tomás no volvió a conducir de noche después de ese encuentro. La leyenda del pasajero fantasma se había hecho realidad para él, y desde entonces, no deja de advertir a otros camioneros que viajan solos en la oscuridad: si ves a alguien pidiendo un aventón en la carretera, sigue adelante. No te detengas,
no importa quién sea. Los camioneros veteranos suelen hablar de ciertas rutas que todos evitan. Carreteras donde, según dicen, el mal acecha en cada curva. La Ruta 666, ubicada en un rincón desolado del suroeste de Estados Unidos, es una de ellas. Esta carretera, desierta y mal señalizada, ha sido testigo de innumerables desapariciones y accidentes inexplicables. Quienes la han recorrido, han jurado que jamás volverían a hacerlo, y algunos no han vivido para contarlo. Marcos Rodríguez, un camionero experimentado y escéptico, nunca había creído en esas historias. Para él, las leyendas urbanas eran solo eso, cuentos inventados para asustar a los novatos. Pero una noche, se encontró en una situación que lo obligó a reconsiderar su postura. Era una noche de tormenta, y Marcos estaba retrasado en su entrega. El GPS le indicó que la Ruta 666 era la única vía para llegar a tiempo a su destino. Sin dudarlo, decidió tomar el desvío. A medida que avanzaba, notó que la carretera era más estrecha y sinuosa de lo que esperaba. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, dificultando la visibilidad. Sin embargo, continuó, confiando en su habilidad para manejar en condiciones adversas. Después de un par de kilómetros, Marcos empezó a notar algo extraño. La señal de radio se interrumpió con un zumbido, y el GPS comenzó a fallar, mostrando su posición en blanco. La carretera, que hasta hace poco estaba desierta, ahora parecía invadida por una niebla espesa que engullía la luz de los faros del camión. Una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. De repente, algo cruzó la carretera. Marcos frenó bruscamente, logrando detener el camión justo a tiempo. Lo que vio frente a él lo dejó sin aliento, una figura humana, inmóvil en medio de la carretera, mirándolo fijamente. La figura estaba vestida con ropa de época, como si hubiera salido de otro tiempo, y su rostro estaba oculto bajo un sombrero de ala ancha. Marcos tocó la bocina, esperando que la figura se apartara, pero no obtuvo respuesta. El hombre seguía allí, como una estatua. Cuando finalmente decidió bajar del camión para confrontarlo, el hombre desapareció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Confundido y nervioso, Marcos regresó al camión, cerrando la puerta con fuerza. Sin embargo, al girar la llave para arrancar el motor, este se negó a encender. En lugar del rugido habitual, el motor emitió un sonido apagado y sordo. Fue entonces cuando escuchó un susurro. Venía del asiento del pasajero, un murmullo apenas audible que lo hizo girar la cabeza lentamente. Para su horror, la figura que había visto en la carretera ahora estaba sentada a su lado, mirándolo con ojos vacíos y oscuros. Un frío glacial llenó la cabina, y el aire se volvió denso, casi irrespirable. Marcos intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Estaba paralizado por el terror. El hombre comenzó a hablar, su voz resonaba en su mente más que en sus oídos. Esta carretera es mi hogar, y tú no deberías estar aquí. Marcos trató de gritar, de salir corriendo, pero algo lo mantenía anclado en su asiento. El hombre levantó una mano pálida y huesuda, y Marcos sintió un dolor agudo en el pecho. Era como si algo invisible le estuviera arrancando el alma. Justo cuando pensó que todo había terminado, las luces del camión parpadearon y el motor volvió a encenderse por sí solo. La figura desapareció en un parpadeo, y Marcos recuperó el control de su cuerpo. Sin perder un segundo, puso el camión en marcha y pisó el acelerador con todas sus fuerzas, huyendo de aquel lugar maldito. La tormenta se calmó cuando finalmente llegó a su destino, pero el terror no lo abandonó. A pesar de estar a salvo, Marcos no podía sacudirse la sensación de que algo lo había seguido. Esa noche, en la soledad de su motel, tuvo un sueño horrible, veía su propio rostro reflejado en el espejo del baño, pero detrás de él, la figura del hombre lo miraba fijamente. A la mañana siguiente, decidió que nunca volvería a conducir por la Ruta 666. Sin embargo, en lo profundo de su mente, sabía que aquel ser, esa presencia oscura, lo estaba esperando. Y que tarde o temprano, tendría que enfrentarse a ella una vez más.
Ramiro era un hombre curtido por los años y las millas. Había pasado más de 2 décadas conduciendo su tráiler a través de las interminables carreteras de México, desde el desierto del norte hasta las junglas del sur. Su vida era la carretera, y se enorgullecía de su habilidad para mantener la calma y el control en las situaciones más difíciles. Pero una noche, en una carretera solitaria y olvidada por el tiempo, Ramiro se encontró con algo que ningún hombre debería ver. Había sido un día largo y agotador. Después de entregar su carga en un pequeño pueblo en la sierra, Ramiro decidió tomar un atajo por una carretera que no había usado en años. Era un camino secundario, menos transitado, pero que le ahorraría varias horas de viaje. La carretera serpenteaba a través de montañas y barrancos, con curvas cerradas y pendientes pronunciadas. Ramiro la recordaba como una ruta difícil, pero nada que no pudiera manejar. La noche cayó rápidamente, y pronto se encontró solo en la oscuridad, con solo las luces de su tráiler iluminando el camino. El sonido del motor resonaba en el silencio de la noche, mientras Ramiro se concentraba en cada curva y cambio de pendiente. Pero algo en el ambiente no se sentía bien. Un frío inusual penetraba la cabina, a pesar de que el clima no era particularmente frío. Y había una sensación, casi como si alguien lo estuviera observando. Pasó junto a un viejo cartel oxidado que apenas podía leer: "Bienvenido a la curva del diablo". Ramiro frunció el ceño, intentando recordar la última vez que había visto ese cartel. No le sonaba familiar, pero continuó, decidido a llegar a su destino. A medida que avanzaba, notó que la niebla comenzaba a asentarse sobre la carretera, densa y opaca, como si el mundo más allá de los faros de su tráiler hubiera desaparecido. Ramiro redujo la velocidad, sabiendo que cualquier error podría ser fatal en esas condiciones. Fue entonces cuando vio algo en la carretera frente a él. Apenas visible a través de la niebla, una figura se movía lentamente en la distancia. Ramiro pensó que era un animal, tal vez un ciervo, pero a medida que se acercaba, la figura se volvió más clara. Era un hombre, caminando solo en medio de la carretera. Ramiro tocó la bocina, esperando que el hombre se apartara, pero no hubo respuesta. La figura simplemente seguía caminando, ignorando el tráiler que se acercaba. Ramiro frenó bruscamente, deteniendo su tráiler a solo unos metros del hombre. La figura se detuvo y se giró lentamente para mirarlo. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre estaba vestido con ropas viejas y raídas, como de otra época, y su rostro era una máscara de desesperación y tristeza. Antes de que Ramiro pudiera reaccionar, el hombre levantó una mano, señalando hacia la carretera delante de él. Luego, sin decir una palabra, comenzó a caminar nuevamente, adentrándose en la niebla y desapareciendo de la vista. Ramiro se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué acababa de ver? ¿Era un fantasma? No era un hombre dado a supersticiones, pero algo en esa figura lo llenó de un terror que no podía explicar. Contra su mejor juicio, decidió continuar. Tenía que salir de esa carretera lo más rápido posible. A medida que avanzaba, la niebla se hacía más espesa, y el camino parecía volverse más estrecho y sinuoso. Entonces, vio algo que lo hizo detenerse de nuevo. A un lado de la carretera, apenas visible a través de la niebla, había un tráiler volcado. Ramiro sintió una punzada de miedo cuando reconoció el camión. Era el mismo modelo que el suyo, incluso tenía el mismo número de identificación en la parte trasera. Aterrorizado, bajó del camión para investigar. Se acercó al tráiler volcado y vio que la cabina estaba destrozada, como si hubiera rodado por la pendiente. La puerta de la cabina estaba abierta, y dentro, colgando del cinturón de seguridad, estaba el cuerpo sin vida de un hombre. Ramiro sintió que la sangre se le congelaba cuando vio el rostro del conductor. Era él. O al menos, una versión de él. El cadáver tenía sus rasgos, su misma ropa. Era como mirarse en un espejo macabro. De repente, un ruido lo hizo girarse. La figura del hombre que había visto en la carretera estaba allí de nuevo, mirándolo con esos ojos llenos de tristeza. Pero esta vez, el hombre habló. «Debiste haber escuchado las advertencias», dijo con una voz que resonó en la noche. «Esta carretera no es para los vivos».
Es para los que ya se han perdido. Antes de que Ramiro pudiera reaccionar, la figura desapareció y la niebla comenzó a desvanecerse. Desesperado, corrió de regreso a su tráiler y arrancó el motor, decidido a salir de ese lugar maldito. Condujo tan rápido como se atrevió, sin mirar atrás, con el sonido de su propio corazón retumbando en sus oídos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la niebla comenzó a despejarse y la carretera volvió a ser visible. Ramiro vio luces a lo lejos, y supo que estaba cerca de la siguiente ciudad. A medida que se acercaba a las luces, el peso del miedo comenzó a levantar, pero no del todo. Cuando llegó al pueblo, detuvo su tráiler y salió, temblando y sudando. Unos cuantos lugareños lo vieron y corrieron a ayudarlo. Entre ellos estaba un anciano que, al ver el estado de Ramiro, pareció entender lo que había sucedido. «Fuiste por la curva del diablo, ¿verdad?», dijo el anciano. «Esa carretera no debería existir. Cada pocos años, un conductor se pierde allí, y nunca vuelve, al menos, no de la misma forma». Ramiro miró al anciano con incredulidad, pero sabía en su corazón que era verdad. Algo en esa carretera había intentado llevárselo, había tratado de arrastrarlo a un destino peor que la muerte. Y aunque había logrado escapar, sabía que la experiencia lo había cambiado para siempre. Desde esa noche, Ramiro nunca volvió a tomar atajos. Y cada vez que veía niebla en la carretera, un escalofrío recorría su espalda, recordándole lo cerca que estuvo de convertirse en otro espíritu perdido en la curva del diablo. Juan, un experimentado trailero, había recorrido las carreteras de México durante más de 2 décadas. Conocía cada curva, cada bache y cada peligro que podría encontrar en su camino. Sin embargo, había una carretera que siempre evitaba, una que los otros traileros llamaban la carretera de la muerte. Se decía que esa carretera, que atravesaba un desolado tramo del desierto de Sonora, estaba maldita. Los que la tomaban rara vez volvían para contar su historia. Pero una noche, cuando Juan debía entregar una carga urgente a una pequeña ciudad en el norte, se encontró con un gran dilema. Las rutas habituales estaban bloqueadas debido a una tormenta, y la única opción era tomar esa temida carretera. Después de pensarlo, decidió que no podía darse el lujo de rechazar el trabajo, su familia dependía de él, y ya había recibido demasiadas advertencias por retrasos. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Juan encendió su camión y se dirigió hacia la entrada de la carretera. Al pasar bajo el oxidado letrero que marcaba el inicio de la ruta, sintió un escalofrío que recorrió su espalda. El camino estaba en pésimas condiciones, con la grava suelta y grietas en el pavimento. No había señales de vida, solo el desierto vasto y vacío, y el cielo oscuro que parecía tragarse el último vestigio de luz. A medida que avanzaba, Juan comenzó a notar algo extraño. El aire se volvía más denso, y un olor nauseabundo empezó a invadir la cabina de su camión. Miró a su alrededor, buscando alguna explicación, pero no vio nada. Solo el camino interminable que se extendía frente a él. Pasaron varias horas, y el cansancio empezó a pesarle. Los párpados le caían, y decidió que necesitaba descansar un poco antes de continuar. Encontró un pequeño claro al costado de la carretera y estacionó su camión. Apagó el motor y se recostó en el asiento, esperando que unos minutos de descanso lo revitalizaran. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, un ruido lo despertó. Era un sonido metálico, como si algo estuviera golpeando el remolque del camión. Juan se incorporó de golpe y miró por los espejos, pero no vio nada fuera de lo común. Pensando que quizás había sido su imaginación, decidió investigar. Agarró una linterna y salió del camión. La noche era silenciosa, solo el viento soplaba suavemente a través del desierto. Juan rodeó el camión, revisando cada rincón, pero no encontró nada que pudiera haber causado el ruido. Sintiéndose un poco aliviado, estaba a punto de regresar a la cabina cuando escuchó algo que le heló la sangre, un gemido bajo y prolongado, proveniente del desierto. Apuntó su linterna hacia la dirección del sonido y, a lo lejos, vio una figura tambaleante que se acercaba. Al principio pensó que podría ser otro viajero en apuros, pero a medida que la figura se acercaba, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal.
La figura era alta, con los brazos desproporcionadamente largos, y su piel estaba pálida y desgarrada, como si hubiera sido arrancada en algunas partes. Juan retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido, pero cuando la criatura levantó la cabeza, sus ojos vacíos se encontraron con los suyos. Un grito inhumano resonó en la noche, y la figura comenzó a correr hacia él, sus movimientos antinaturales y espasmódicos. Juan corrió hacia su camión, subió de un salto y cerró la puerta justo cuando la criatura golpeó la ventana con una fuerza tremenda. Arrancó el camión, pisando el acelerador con todas sus fuerzas. El motor rugió, y el camión se lanzó hacia adelante. Pero la criatura no se detuvo, la vio correr al lado del vehículo, golpeando y arañando el metal, sus gritos perforando el aire. Juan condujo tan rápido como pudo, el sudor frío empapando su camiseta. El miedo lo tenía atrapado, su corazón latía con tal fuerza que pensó que estallaría. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la criatura desapareció. El silencio volvió, pero Juan no bajó la velocidad hasta que llegó a la primera señal de civilización, una pequeña gasolinera en medio de la nada. Se detuvo, temblando, y salió del camión. Miró a su alrededor, pero no había rastro de la criatura. El empleado de la gasolinera, un hombre mayor con el rostro marcado por los años, lo observó en silencio mientras Juan llenaba el tanque. «Vienes de la carretera de la muerte, ¿verdad?», preguntó el hombre, su voz grave. Juan asintió, incapaz de hablar. «Tuviste suerte, muchacho», dijo el hombre, «no todos lo logran». Juan no respondió, simplemente subió de nuevo a su camión y se alejó de ese lugar maldito. No volvió a tomar esa carretera, ni a hablar de lo que había visto esa noche. Pero en sus sueños, la criatura seguía apareciendo, con sus ojos vacíos y su grito inhumano, recordándole que hay cosas en las carreteras de México que es mejor no encontrar.